¿Cuáles son las principales diferencias entre la socialdemocracia, que usted estaría, digamos, más o menos defendiendo, y lo que propone el comunismo respecto a temas como la concepción del Estado? ¿Cuál sería el papel o función del Estado? El papel de la democracia, de la desigualdad social, y cuáles serían las actitudes de la socialdemocracia frente al capitalismo, neoliberalismo, fascismo, imperialismo. Bueno, es bastante grande. Bueno, el papel de Estado es el segundo periodo de la socialdemocracia, a diferencia de la socialdemocracia original, es el que está más influido por el periodo keynesiano o el estado del bienestar. Este es el papel fundamental de ese periodo, y ese bienestar se logra a partir de 1945 a través de reformas parlamentarias. En segundo lugar, en cuanto a la igualdad, la socialdemocracia plantea una combinación de la iniciativa privada con la responsabilidad del Estado para la igualdad social, de tal manera que ese indicador que se llama Gini sea el menor posible, como sucede en países como Suecia, que es de 4 o de 3, como Noruega, y hay algunos países en Latinoamérica, y no como sucede en Estados Unidos y México, que son de los países donde el índice, la diferencia entre ricos y pobres es mayor. En cuanto al fascismo, la socialdemocracia lo rechaza definitivamente. Sí hubo, por ejemplo, en el caso de Stalin, que sí se alió hizo una alianza no violenta con Hitler. Sin embargo, Hitler lo traicionó un año después. Luego hizo una alianza no escrita con Franco, de la cual da mucha pie a ello. Digo, si pueden leer el libro El hombre que amaba a los perros, se van a dar cuenta cómo esa alianza también fracasó, igual que la alianza que hubo entre Castro y Franco. Digo, no fracasó, pero hicieron esas alianzas que la socialdemocracia no lo aceptaría. Bueno, primero, frente al Estado, pues nosotros no podemos construir un proyecto igualitario, si lo queremos poner así en abstracto, a partir del Estado que se basa en la esclavitud asalariada. Eso es imposible. Incluso nos volvemos a remitir al proceso de Chile, en donde Salvador Allende y la coalición de la Unidad Popular impulsó una serie de medidas bastante radicales. Ya no hablemos de las medidas un poco suavecitas de AMLO, las medidas radicales de la Unidad Popular, que le costaron básicamente un golpe de Estado militar, quizá uno de los más criminales que haya habido, con muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos, y que inauguró esa dictadura militar, el neoliberalismo en América Latina. Entonces, el Estado capitalista no es un Estado que nos pueda representar a todos. Yo sé que en las elecciones nos dicen que cuando votamos por alguien, inmediatamente, gracias a la magia de ese personaje, el Estado se va a convertir en algo positivo, pero en general el Estado es nada más y nada menos que una máquina de represión de una clase por otra, y eso siempre ha sido. Ahora, la cuestión esta de lo que se mencionaba de la socialdemocracia, pues yo creo que nosotros fuimos testigos de cómo el PRD, por ejemplo, se movilizó por lo menos cada mes contra la política de la guerra contra el narcotráfico, y cómo, básicamente, hablando seriamente, pues ignoró y silenció esa política. Entonces eso no es una política de denuncia al fascismo. Incluso en Alemania, cuando la socialdemocracia gobernaba previo al periodo de los nacionalsocialistas, ellos, en términos generales, incluso podemos revisar los documentos o los planteamientos de Dimitrov, dieron pie a que el nacionalsocialismo se hiciera fuerte, y en realidad en el combate contra el fascismo, que por cierto el martes o el lunes, ahorita no recuerdo muy bien, se cumplieron 70 años de la derrota de los fascistas en Stalingrado a manos del Ejército Rojo, los aliados, como dice el doctor, del fascismo, en el cual la socialdemocracia no jugó realmente un papel destacado, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que matizar, también matizar mucho la cuestión de Franco, porque en realidad quienes pelearon más contra el franquismo fueron los republicanos españoles y los comunistas. Sí, una de las cosas que es importante es que la alianza de facto de Stalin con Hitler existió. Que la traicionó Hitler es otra cosa, y los invadió. Por lo tanto, después Stalin se alía con los aliados, con Estados Unidos
y con Inglaterra. Y fue efectivamente los que triunfaron, y luego se dividieron en partes sus grados de influencia. Y hay una foto donde están muy, muy felices Stalin, Roosevelt y Churchill. Segundo, yo creo que es importante enfocarnos en la cuestión de que es muy diferente el neoliberalismo, el conservadurismo, el libre mercado, los fundamentalistas del libre mercado, y lo dice muy, muy claramente uno de ellos, un profesor de la Universidad de Columbia y premio Nobel de 2002, Joseph Stiglitz, ¿no? Es muy diferente a la socialdemocracia. Estos fundamentalistas de libre mercado lo que quieren es no regulaciones y que cada quien se rasque como se pueda. Y la socialdemocracia plantea definitivamente reformas que ha logrado para que exista una salud universal, reformas que ha logrado para que todos los universitarios, todo el mundo tenga educación gratuita, ¿no? y reformas que para derechos a los trabajadores, para jubilaciones, etc. Y no se puede comparar las luchas socialdemócratas con lo que ha sucedido en México, porque todavía no ha habido un gobierno socialdemócrata. Sí, pues básicamente lo que nosotros proponemos es el socialismo. El socialismo nos han hecho creer que es un proceso agotado, pero lo que no nos dicen es que en general, incluso el mismo capitalismo fue un proceso de larga duración en donde de alguna manera sufrió reveses y tuvo avances, ¿no? No se construyó el capitalismo de una manera recta y tersa a partir de 1789, sino que hubo toda una serie de contrarrevoluciones y revoluciones. El socialismo va a ser y será exactamente lo mismo. Ahora, la cuestión está en que, en realidad, pues una cosa es lo que la socialdemocracia dice. Yo no quiero afirmar que el doctor se quiera de alguna manera o se preste a algunas de las infamias de la socialdemocracia, pero realmente sí ha habido gobiernos de socialdemocracia en México. Un ejemplo muy claro es el Obrador. El gobierno de Obrador en México de 2000 al 2006 es un gobierno socialdemócrata completito. Es un gobierno que promete reformar el capitalismo, pero al mismo tiempo que reforma el capitalismo, fíjense qué chistoso es, que incluso desde ahorita se puede ver, privatiza el sistema de transporte en el DF a partir del Metrobús. Las propuestas de Mancera en enero de privatizar el servicio de alumbrado público es algo que ni siquiera el PRI y el PAN no han propuesto, ni siquiera aquí, que es un estado súper conservador y súper privatizado. Entonces me parece que una cosa es lo que la socialdemocracia dice y otra cosa es lo que la socialdemocracia hace, y yo no me estoy refiriendo particularmente al doctor, ¿no? Pero me parece que en términos generales, desde mi opinión, la socialdemocracia no es más que un engendro, perdón con la palabra, un engendro del socialismo entre comillas, de un socialismo entre comillas conservador, ese no entre comillas, sino así grandote, ¿no? Con luces de neón, en donde básicamente lo que es una política burguesa al interior de la población que más exige que haya cambios populares para sí mismo. Marx y Engels, Lenin, Castro fueron pequeños burgueses de las clases sociales más altas. Probablemente el único que podemos decir que no era pequeño burgués era Stalin, que era hijo de un zapatero. En efecto, tiene razón, López Obrador ha hecho políticas socialdemócratas. Y cuando yo me refería que en México no había habido un gobierno socialdemócrata, hablaba del gobierno federal. Porque México yo no consideraba, la Ciudad de México es una parte pequeña, aunque para muchos es todo, que para mí es una parte muy pequeña de México o la República Mexicana. Yo creo que una de las bases fundamentales del marxismo y lo que introduce Marx es la crítica. Y otra de las cosas que introduce Marx y Engels es que no debe de existir el culto a la personalidad. Y la crítica es el ahizo hacia Hegel, como nosotros la tenemos que hacer hacia Marx y hacia todos los teóricos y gobiernos que continúan, sean socialdemócratas o sean comunistas. Todos están sujetos a la crítica
y todos tienen algo positivo y algo negativo. Si no, no se puede, la sociedad no puede avanzar y no puede haber investigaciones y no puede haber avance en ningún área. Y muchas de estas cosas, como el culto a la personalidad, fue la que negó, la que resaltó el señor Stalin durante su gobierno. Yo nada más quiero volver sobre la idea del socialismo reaccionario. En realidad la socialdemocracia es una especie de socialismo reaccionario y conservador. Más allá de la buena voluntad y el interés que la gente que participa ahí tenga, en realidad eso es. ¿Por qué es conservador? Porque nos hace creer que en general el capitalismo puede ser modificado y nos hace creer que las reformas que en él suceden son duraderas. Yo creo que sería importante, por ejemplo, revisar el caso de Suecia, que si los socialdemócratas algo estiman es el proceso escandinavo, el proceso socialdemócrata en Noruega, Finlandia, Islandia, un poco aparte, Dinamarca y Noruega, bueno, son 5 países en general, se me puede haber ido alguno, donde por ejemplo en Suecia ha habido una serie de medidas para revertir el sistema de salud público, en donde se ha dado pie a que se privatice ese servicio y se entregue, no por libre competencia de empresas, sino se entregue a una empresa que el Estado decide para beneficiarla completamente y que esa empresa es la que provee el servicio. Pero también ha habido otras reformas, la reforma de aligerar y abaratar el despido en Suecia con los partidos socialdemócratas es una realidad. La reforma, por ejemplo, para reducir las pensiones, porque en Suecia, por ejemplo, las pensiones de un trabajador corresponden al 80% de lo que ganó en sus últimos años. Es una medida, un beneficio bastante significativo. Bueno, la socialdemocracia lo legitimó y la socialdemocracia les ha dado para atrás estas medidas. Entonces, eso no muestra la maldad o la bondad de la socialdemocracia, lo que demuestra es que en el capitalismo ninguna reforma positiva para el pueblo, por decirlo así, para la población, puede ser sólida, puede ser duradera, puede ser permanente. Y yo creo que algo muy claro es lo que ha sucedido en el DF, que luego sobre eso regresamos más adelante.